¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que enfrentes tantas dificultades? ¿Has sentido que la vida te arrebata todo lo que amas? La historia de Job es un relato conmovedor de sufrimiento, pero también una poderosa lección de fe y esperanza. Job lo perdió todo: su familia, su salud y su fortuna. Si estás atravesando un momento difícil en tu vida, este video es para ti. Hoy, descubriremos cómo Job, a pesar de sus devastadoras circunstancias, encontró fortaleza en su fe en Dios. Imagínate por un momento enfrentar una serie de pérdidas abrumadoras. Cada uno de nosotros, en algún momento, se ha sentido como Job, cuestionando el propósito detrás del dolor y la pérdida. Si has sentido que la carga de tus problemas es demasiado pesada, quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje podría cambiar la forma en que enfrentas tus pruebas. Te invito a reflexionar. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por las pruebas que enfrentas? La historia de Job no solo es un relato antiguo, es un espejo que refleja las luchas humanas actuales. Aquí encontrarás consuelo y respuestas para esos momentos oscuros en los que parece que la fe se desvanece. Te animo a quedarte y descubrir cómo la perseverancia y la fe pueden guiarte a través de las tempestades de la vida. La historia de Job, narrada en el libro que lleva su nombre, es una de las más profundas de la Biblia. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, con una vida llena de bendiciones. Sin embargo, todo cambió abruptamente cuando Satanás cuestionó su fe, argumentando que Job solo era fiel porque disfrutaba de tantas riquezas y bendiciones. Dios permitió que Job fuera probado, y en un corto periodo, Job lo perdió todo: su riqueza, su salud y, lo más devastador, a sus hijos. La profundidad de su sufrimiento es algo que muchos de nosotros no podemos imaginar. La pérdida de un hijo es una de las experiencias más dolorosas que uno puede enfrentar. Sin embargo, lo impresionante de Job es que, a pesar de su dolor, no maldijo a Dios. Este es un punto crucial en la historia. Job cuestionó, lloró y expresó su angustia, pero se mantuvo firme en su fe. Cuando sus amigos llegaron para consolarlo, en lugar de eso, comenzaron a criticarlo, argumentando que su sufrimiento era un castigo por sus pecados. Job defendió su integridad y, en su búsqueda de respuestas, continuó clamando a Dios. Este aspecto de la historia resuena con muchos de nosotros. En momentos de dolor, aquellos que nos rodean a menudo no comprenden lo que estamos pasando. Sus palabras pueden herir en lugar de ayudar. Sin embargo, debemos recordar que nuestra relación con Dios es personal y que, como Job, podemos llevar nuestras preguntas y quejas directamente a Él. Job, en medio de su dolor, deseó hablar con Dios para entender el porqué de su sufrimiento. Este anhelo es fundamental. La honestidad con Dios sobre nuestras luchas y dudas es parte de una fe genuina. No necesitamos tener todas las respuestas, pero podemos abrir nuestros corazones a Él. Sin embargo, Job, en medio de su dolor, deseó hablar con Dios para entender el porqué de su sufrimiento. Este anhelo es fundamental. La honestidad con Dios sobre nuestras luchas y dudas es parte de una fe genuina. No necesitamos tener todas las respuestas, pero podemos abrir nuestros corazones a Él. Finalmente, después de un largo periodo de sufrimiento, Dios habló a Job. Sin embargo, en lugar de ofrecer respuestas directas a sus preguntas, le recordó la grandeza de su creación y su soberanía. Este momento es clave porque revela que, a veces, nuestras preguntas pueden no tener respuestas claras, pero la presencia de Dios es suficiente. En Job 38:4, Dios pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este es un recordatorio de que, aunque no entendamos el sufrimiento, podemos confiar en que Dios es soberano y tiene un propósito. La historia de Job nos enseña que, a pesar del dolor, podemos mantener nuestra fe. ¿Has pasado por una prueba que ha puesto en jaque tu fe?
Déjame saber en los comentarios cómo has enfrentado esos momentos difíciles. Ahora, llevemos esta historia a nuestra vida diaria. Aunque Job vivió hace miles de años, las pruebas que enfrentó son sorprendentemente similares a las que muchos enfrentamos hoy. La pérdida de seres queridos, problemas económicos, enfermedades y situaciones que parecen no tener solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, reconocer que las pruebas son parte de la vida. Job no pudo evitar sus pruebas, y tú tampoco puedes evitar las tuyas. La vida trae momentos difíciles. A veces, estos momentos son abruptos y desoladores. Sin embargo, la historia de Job nos recuerda que nuestras pruebas no son en vano. En medio del dolor, podemos encontrar a Dios. Es importante comprender que las pruebas son parte del camino humano. En 1 de Pedro 4:12 se nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando enfrentamos la adversidad, tenemos la oportunidad de buscar a Dios más profundamente y de fortalecer nuestra fe. Cada dificultad puede ser una lección valiosa. ¿Cómo reaccionas tú cuando enfrentas dificultades? Segundo, confianza en el plan de Dios. Aunque Job no entendía por qué estaba sufriendo, confió en Dios. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de creer que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. A veces las pruebas parecen interminables, pero debemos recordar que Dios tiene un propósito. Tal vez hoy no lo veas, pero en Romanos 8:28 se nos recuerda que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esto debe darnos esperanza. Es vital recordar que Dios puede usar nuestro sufrimiento para hacer algo hermoso en nuestras vidas. En Salmos 30:5 se nos dice: Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esto significa que, aunque los tiempos difíciles sean difíciles, Dios tiene la capacidad de traer gozo y restauración. Tercero, permitirte sentir. Job lloró, se lamentó y expresó su dolor, pero nunca perdió su fe. Esto nos enseña que está bien sentir tristeza o confusión. A menudo, creemos que debemos ser fuertes y no mostrar debilidad. Sin embargo, Dios comprende nuestro dolor y nos invita a llevarle nuestras cargas. En Salmos 55:22 se nos dice: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Permítete sentir, y luego dirige esas emociones hacia Dios. La honestidad en nuestra relación con Dios es esencial. Muchas veces, pensamos que debemos ser perfectos o tener todo bajo control para acercarnos a Él. Sin embargo, Dios prefiere nuestra autenticidad. Nos invita a ser reales con nuestras luchas, dudas y temores. Cuando abrimos nuestros corazones a Dios, encontramos consuelo en su presencia. Cuarto, mantenernos firmes en la fe. Cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos rindamos, como los amigos de Job le decían a él, es cuando más debemos perseverar. La fe es nuestra ancla en medio de la tormenta. Job pudo haber perdido todo, pero mantuvo su confianza en Dios. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En momentos de dificultad, debemos recordar que nuestra fe nos sostiene. Es crucial rodearnos de personas que compartan nuestra fe y que nos animen a seguir adelante. A veces, las luchas pueden hacernos sentir solos, pero debemos recordar que no estamos solos. Tal vez hoy estés enfrentando una situación que parece imposible de superar, pero recuerda que Dios está contigo, incluso en el dolor más profundo. Al igual que Job, es posible que no entiendas todo lo que está sucediendo, pero puedes confiar en que Dios tiene un propósito. Quinto, Dios es un Dios de restauración. La historia de Job termina con la restauración. Dios no solo devolvió a Job lo que había perdido,
sino que lo hizo en mayor abundancia. Esto no significa que cada prueba en nuestra vida terminará de esta manera exacta, pero sí que Dios restaura nuestras vidas de formas que no siempre entendemos en el momento. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te ayuda a mantener la fe cuando todo parece derrumbarse? Comparte tu experiencia en los comentarios, así podremos apoyarnos unos a otros. En este punto, quiero recordarte que, al igual que Job, tú también puedes superar las pruebas más difíciles de tu vida con fe en Dios. No se trata de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con la certeza de que Dios tiene un propósito mayor. Cuando te enfrentas a momentos de dolor o incertidumbre, es crucial que te aferres a tu fe. Job no tenía todas las respuestas, y tú tampoco las tendrás siempre. Pero lo que Job tenía era confianza en Dios, y eso fue lo que lo sostuvo. Su historia nos enseña que la fe no elimina el sufrimiento, pero sí nos da la fortaleza para atravesarlo. En cada prueba hay una oportunidad de crecer en fe. Cada dolor que enfrentamos puede ser una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Dios y acercarnos más a Él. A veces, es en los momentos más oscuros donde encontramos nuestra fe más fuerte. Te hago otra pregunta. ¿Qué le pedirías a Dios en este momento de prueba? Deja tu comentario abajo, estaré orando por ti. Recuerda, Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros. No estás solo en esta lucha. Tal vez no veas la salida ahora, pero sigue confiando. Dios tiene un plan para tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a dejar un comentario sobre cómo has enfrentado tus propias pruebas. No estás solo, y juntos podemos crecer en la fe. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este video con ellos. Quiero invitarte a suscribirte al canal para recibir más mensajes de fe y esperanza. Darle like si este video te ha ayudado. Y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerda, si necesitas algo, busca en el libro de fe. Libro de fe, donde el amor florece. En tus versos mi alma se crece. Con paz en el corazón y sabiduría en mi andar. Contigo a mi lado, amor, nunca voy a temer. Libro de fe, eterno y fiel. Tu luz me rodea, mi guía, mi rey. Amor por el prójimo, paz en mi interior. Gracias por tus enseñanzas, mi eterno Salvador.